Hola doctora, qué gusto saber que se unió al live. Un gusto saber de usted. Hola Maide, ¿cómo te va? Fernando, el coequiper. Hola Máxima. Hola Marcos, ¿cómo les va? Fernando, bueno, somos colegas amigos y la idea es ahí se está sumando Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿ahí me ves bien? ¿Me escuchas bien? Excelente, te escucho bien, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Cómo estás vos tanto tiempo? Bien, bien, muy bien. Acá compartiendo entre amigos, ¿no? La idea de hoy que surgió, Fernando, es poder hablar no solamente de nosotros como psicólogos, sino también como amigos y la experiencia diaria que uno va viviendo el día a día frente a algo que es inusitado, ¿no? Sí, es inusitado, no estábamos preparados, no estábamos preparados ni siquiera históricamente, quiero decir. Cuando arranca esto de una cuarentena, uno imaginaba un tiempo aislado. No necesariamente viene de cuarentena de los 40 días, quiero decir, si bien Claro. tiene algún... Pero suponíamos eso. Lo que no sabíamos es qué consecuencias y cómo la íbamos a enfrentar. De todas maneras, me parece que también no hubo una preparación. Si bien no habría que, no se podía prever y hacer una preparación psicológica, Claro. me parece que dentro del grupo de expertos que tanto se nombra, se podría haber ido llevando y preparando también con algún mensaje optimista, de índole optimista, tratando de contrarrestar todo lo que es la información de números y de noticias. Muy interesante, ahí se está sumando gente. Justamente ahí veo a. Hola, ¿cómo estás? Tetamansi, Juan Cruz Ortega, creo que lo Juan conocemos. Cruz. Bien, ahí se está sumándose muchos doctores, Violeta Muratorio, la doctora Genia, la doctora también, Mabel Cascallares, es un gusto. Hola Clau, ¿cómo Hola, estás? Clau. Bueno, Juan Cruz, lo veo a Juan Cruz Ortega, que es mi hijo, Sí. está en Barcelona. Ah, en Barcelona, justamente. Así que no se fue a dormir. Bien ahí. Bien, gracias por estar. Mara Barrera, buenas noches, ¿cómo estás, Mara? Violeta. Bueno, en principio quiero aprovechar, ya que está la doctora Cascallares, enviarle un gran saludo. Es una jueza excepcional con la cual trabajo y Ah, la verdad, bueno. doctora, es un gusto que hoy nos esté acompañando con Fernando y bueno, y escuchar a dos psicólogos a ver qué tenemos para decir, pero también les sugerimos quienes quieren hacernos preguntas y demás y mientras podamos responderlas, nosotros no tenemos la verdad, sino simplemente nos juntamos hoy para poder charlar con ustedes, para poder hablar sobre que también lo que a nosotros nos pasa, lo que podemos hacer un análisis. Con Fernando somos amigos, venimos charlando y encontrándonos, obviamente con llamadas, con Zoom y demás. Y la idea es compartir entre todos, ¿no? Qué es lo que vamos viviendo y qué vamos sintiendo con esto que para nosotros, Leandro Rus, un gran amigo, Coronel Pringles, eh, eh, Justo Alice, ahí está Alice, había una colega también muy bien, interesante que está ahí. sumado, sí. Bueno, la verdad que la idea es charlar entre todos, así que quien quiera, Samba Fit, buenísimo, hola, ¿cómo estás? Manju. Bueno, hacer educación física, ¿no? O hacer ejercicios físicos en este momento. Eh, Bueno, quien quiera hacer preguntas lo puede hacer. Si les parece también, nosotros al ser psicólogos también nos gusta poder, bueno, estar Ya acorde aparecieron, a la ley. perdón, que ya aparecieron la ansiedad, la palabra ansiedad y los tips ya Todo, aparecieron, ¿eh? claro. Acorde a la ley, así que vamos a decir nuestras matrículas, cumpliendo con la ley de medios. ¿Cuál es tu matrícula, eh, La matrícula estimado? provincial 98865. Bien, Matrícula mi provincial. matrícula provincial es 1113 y bueno, licenciado Ortega, ¿a qué te dedicas, Fernando? Me dedico a la clínica, tengo orientación analítica y tengo mucha experiencia en psicología del deporte.
Qué interesante ese tema, qué interesante. Bueno, yo me presento, Luciano de Carrás, psicólogo clínico también, perito psicólogo de la Suprema Corte de Justicia, del Juzgado de Familia, y bueno, también compartimos la pasión por psicología del deporte con Fernando, y bueno, siempre estamos trabajando para contribuir a la ciencia psicológica desde nuestros simples y humildes saberes. Si les parece, bueno, Fernando, vamos a ir despuntando, si te parece, algunos temas. Me gustaría que me cuentes, bueno, qué es lo que estás viendo en base a esta pandemia, ¿no? Bueno, qué tema amplio. Pide muchos tips y voy a tratar de abstraerme un poquito sobre el tema de la ansiedad, que sí. Hoy estábamos hablando un poco, cuando hablamos a la tarde, con respecto a los miedos, ¿no? Para Totalmente. emparentarlo esto con la ansiedad, tratando de pegar por qué uno se pone ansioso, que tiene que ver con la incertidumbre, y también al miedo. Nosotros, hay un miedo que es racional y otro que se transforma en irracional, digamos, en esta cuestión. Entonces hablábamos de los dos tipos de miedo que se juntan acá, que es el miedo al virus y el Ujú. miedo al miedo a contagiarse, claramente, y miedo al discurso. Un discurso que venimos escuchando desde que arrancó esto, que se va incorporando y se va metiendo y va haciendo mella en nuestro inconsciente y sale de forma disruptiva y sale Ujú. como puede, pero no es poca cosa el discurso porque sabemos que se pega con otros discursos, quiero decir, juega un poco en el inconsciente y sale como puede. Eh, Entonces, no sé cuál de los dos miedos pesa más, eso sería claro. importante también saberlo, ¿no? Para poder decirlo en simples palabras, Fernando, el tema del miedo al discurso, concretamente, ¿a qué discursos vos dando un ejemplo? Bueno, ya el simbolito de quédate en casa ya es un discurso. Ujú. El quédate en casa fue fuerte al principio, siguió con el discurso bélico. Yo en su momento escribí un artículo con respecto a quién lo incorporó, me acuerdo que fue Velocopit, que muchos se agarraron de ese discurso que bélico en cuanto a los que están en la primera línea de fuego, Ujú. este, hablando de bombas biológicas, y todo eso, bueno, empezó a incorporarse y a hacer su efecto, ¿no? O sea, Claro. a ese discurso me refiero en cuanto a qué empieza a generar miedo. Vuelvo al quedate en casa, ¿no? Ese lugar de seguridad, ese lugar de tranquilidad que Ujú. aparentemente daba el quedarse, el estar resguardado, el estar en un lugar seguro, que tiene mucho que ver con el estar en un nivel de tensión cero, que es lo que tiende el aparato psíquico siempre a estar, Ujú. que después eso se dio vuelta, porque hoy ya no estamos en esa situación, ¿no? Ya la tensión subió. Sí, yo particularmente, Fernando, estoy viendo que, bueno, uno sigue trabajando de una modalidad diferente, hablando con diferentes colegas y demás, hemos tenido que cambiar también nuestras formas de trabajar, ¿no? A lo cual estábamos acostumbrados en consultorio, cuando hoy en día, bueno, la demanda está a atender pacientes o personas en situaciones donde también desesperantes o de angustia de manera online, que con Fernando tenemos una formación psicoanalítica y para quienes quizás no han estudiado psicología, es una escuela, ¿no? de psicología que tiene que ver con el trabajar el inconsciente y bueno, estamos más acostumbrados a trabajar en consultorio y mirar a una forma de trabajar diferente, bueno, creo que particularmente con Fernando nos costó, teniendo en cuenta que, bueno, no estábamos acostumbrados y también pensábamos que no sé, quizás no era posible. Y hoy en día con Fernando compartiendo las charlas, vemos que sí es posible, que es una posibilidad de poder llegar al otro con la palabra, de poder escuchar, de poder interpelar ciertas necesidades que también todas las personas vivimos. Y hay algo que hicimos un curso con Fernando Ujú. de psicología de la emergencia, justamente,
porque, bueno, nos vimos con mucho tiempo en un momento y digo, bueno, tenemos que hacer algo y poder poner nuestras necesidades, nuestros deseos de seguir investigando, de seguir saber. Para mí me dio la necesidad de saber. O sea, nunca, creo, nadie que está viendo vivió esta situación que es inédita en la humanidad, al menos en nuestra época, y surgieron como necesidades, a mí particularmente, de poder saber, bueno, ¿qué saber? Saber cómo actuar, saber cómo ayudar a mis pacientes, saber cómo ayudar al prójimo, a las personas que tengo al lado, a las personas con las cuales me relacionaba antes de la pandemia. Y al hacer un curso de psicología de la emergencia, fue descubrir otras áreas de la psicología de la intervención, de cómo intervenir en situaciones de catástrofes y demás de caos, y algo que llegamos a una conclusión que quizás todos lo sabemos, pero a veces tratamos de abstraernos, que todos somos damnificados. O sea, todos estamos en la misma, y siempre hablando con abogados o con amigos y demás, bueno, la única forma que concibimos es poder tener este contacto. Como ahora estamos teniendo el contacto con ustedes, el contacto de la palabra, de poder hablar, de poder disfrutar de momentos agradables, la idea que ahora sea un momento agradable, la idea del poder compartir. Y bueno, sinceramente a nosotros también nos damnificó. Nos damnificó en la cuestión de que también en un momento recién una persona hablaba sobre los duelos. Me contaba Sí, que ahí lo estaba. su padre en esta situación, cómo afrontar los duelos en tiempos de pandemia. Wow, gran pregunta, muy profunda, y si te parece, podemos ir desglosándola, Fernando. Sí, porque está el gran duelo, que es en este caso, que ahí se me pasó ya la persona que hizo la pregunta, pero terrible. Hay muchos duelos que tenemos que procesar. Ese es un duelo y es el gran duelo, pero hay un montón de otros duelos que se juntan y se pegan y se hacen como un nudo de duelos realmente, porque se agudiza en realidad el duelo, porque vos no podés hacer el duelo puntualmente, en este caso, de su tía, que ya venía con otros duelos, el duelo a todo lo perdido y a lo que, digamos, hay una frase que es muy recurrente, que es que me devuelvan la vida, ¿no? Ujú. Como que si hubiésemos perdido, y eso es un gran duelo también, ¿no? La imposibilidad de, me imagino yo, y espero no tener que pasarla en este tiempo, de que a un familiar le pase esto, porque es elaborar otro duelo, que se va a Claro. juntar con el otro, que es el propio, el de aquellos proyectos que quedaron truncos, aquella vida que estaba Ujú. haciendo y que dejó de ser por el momento, ¿no? Entonces es un duelo, es Exacto. otro duelo. Yo siempre en la clínica y demás hablo también de duelos porque justamente los pacientes vienen con duelos, ¿no? Uno está atravesado, es algo como intrínseco, ¿no? Poder sufrir en la vida, digamos. Justamente a través del sufrimiento podemos, al menos desde mi terapéutica, es poder pensar que siempre hay un día mejor más allá del que se está viviendo, y la idea también es poder superar ese duelo a través de etapas. Contestando, no sé si vamos a poder contestar en profundidad, May, tu pregunta, pero sí al menos poder comentar que, como dice Fernando, estamos en un duelo, el duelo de la pérdida de esa normalidad o de esa vida que teníamos, que todavía no vamos a hacer, no sabemos qué otro tipo de vida vamos a tener, ¿no? Podemos imaginarnos, podemos proyectar, pero en primera línea de contestar tu pregunta es, nosotros consideramos que como psicólogos, psicoanalistas, es la palabra la que lleva obviamente a aliviar ese duelo, a poder contar lo que uno va viviendo, ¿no? Lo que uno le va pasando con ese duelo, con esa angustia. Y yo digo que hay 5 etapas en el duelo, ¿sí? Mm. La primera etapa es la etapa esa de angustia, de sangrado emocional, que uno realmente no tiene ganas de hacer nada, está realmente desganado, ¿no? Donde realmente uno se siente paralizado en muchos casos. Después está la segunda etapa, que es la etapa de la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? Pude haber, no sé, pude hacer algo, pude haber asistido al funeral, pude haber encontrado, pude haber dicho algo diferente como para poder cambiar la situación, y la verdad que a veces la mayoría de las preguntas no tienen respuestas. Después, la tercera etapa para mí es el enojo, ¿no? Enojarse a veces con uno,
con el resto, con el mundo. No sé si en base a esta pandemia mucha gente se ha enojado, no solamente con las personas cercanas, sino enojado también con el gobierno, enojado con el mundo, bueno, y también se empieza a tejer diferentes, digamos, perspectivas de qué pasó, por qué esta pandemia, cómo sucedió, ¿no? Hay personas que creen en el murciélago y hay personas que creen que realmente esto fue a propósito. Bueno, hay posturas diferentes. Eh, pero realmente, al menos no sé vos, Fernando, cómo lo ves, pero esas tres etapas, ¿sí? La angustia y la pregunta y el enojo son realmente bastante dolorosas, difíciles a veces de abstraerse para poder cambiar la conducta, y lo que nosotros, al menos con Fernando, creo que coincide, es que para poder salir de esas tres etapas, eso sería un duelo patológico, la idea es poder adaptarse a la situación, poder hablar, poder intervenir desde haciendo ejercicios, de poder también contar lo que a uno le pasa, por qué le pasa eso, fomentando los buenos vínculos, ¿sí? Como en este caso, pudiendo realizar actividades que tienen que ver con el placer, con el deseo, porque justamente una de las cosas que ocurre es que el deseo se ve reducido, ¿sí? A la angustia en ese momento de justamente de pleno duelo. Entonces es muy difícil conectarse con lo que a uno le gusta, y podemos decir y dar tips, ¿no? Bueno, ¿qué tenés que hacer en este momento? Cada persona es singular, cada persona es particular, cada persona se va a conectar con su deseo en el momento que considere necesario. No hay quizás parámetros fijos, ¿sí? O perfiles estancos. Pero lo que creo, y para ir redondeando, es que Maides, y también a la gente que nos está escuchando, el tema de adaptarse a la situación, poder encontrarse con uno mismo, encontrarse con sus afectos, tener contacto, comunicación. Al menos nosotros, la palabra es la vía para llegar a otro medio, y por supuesto una palabra que hoy en día está bastante en boga, que es la resiliencia, ¿no? La capacidad de todo ser humano de poder superar situaciones traumáticas y salir, digamos, con un aprendizaje positivo de esta situación. No sé qué opinas, Fernando. Bueno, sí, opino exactamente lo mismo. No sé en qué, creo que nos agarra en esas tres etapas este duelo. En este momento creo que estamos pasando por esto, por la angustia, por el si pudiésemos haber hecho algo y por el enojo. O sea, todavía creo que estamos embarrándonos ahí. Para pasar a las otras etapas, bueno, no sé qué tendría que pasar. Por eso siempre estamos hablando de qué consecuencias va a dejar esto, como la consecuencia para nuestra amiga que nos hace esta pregunta. Sí. Este, Hola, Estela entonces, de Lata, gusto, una amiga, excelente. Tenemos una pregunta acá. La negación dentro del duelo, ¿sería la falta de prevención de la gente que inicia actividad? perdonar la negación, ¿me lo podés repetir ahí? Yo no lo La veo. negación dentro del duelo sería la falta de prevención de la gente que ni se cuida, dice Claudia. Bueno, pero es una respuesta, no es que no quiero decir. Lo que pasa es que me parece que es una respuesta de la que decíamos recién de lo disruptivo. Me parece que no es negación del duelo, sino negación ante una situación que ya cansó. Me parece que ya Ajá, tiene que ver con una respuesta de esa tensión que subió tanto, que hablábamos al principio, de una tensión que salió que ya el aparato psíquico no la aguanta y tiene que salirse expresado por algún lado. Las expresiones de esta cuestión bueno, son un montón, desde lo somático un montón, y desde lo conductual, como dice Claudia, la negación es una de ellas, es salir a como dé lugar negando lo que está ocurriendo. claro. Me parece que va Eh, por ahí. Fer, ¿pensás que la negación también es un mecanismo defensivo también que tenemos los seres Sí, humanos como para sí, poder bien, buen protegernos, punto. Y ¿no? es una de ellas, claro, sí, porque ya no Mariana, podríamos. yo lloré un domingo entero, luego comencé a leer cosas que me gustan, encontrarme con mi cuerpo, empecé a hacerme cargo de mí. Wow, qué interesante, Mariana, te felicitamos. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Poder hacerse cargo también
de lo que está pasando. A veces ocurre que la gente o también uno vuelca la culpa en el otro, ¿no? Pero poder hacerse cargo tiene que ver también con, bueno, hagamos el duelo, transitemos este momento. Lo que sí siempre aconsejamos con Fer es que sea acompañado, ¿no? Y con la mejor compañía que uno pueda o quiera. Sí, el tema es que nos agarró esta situación, algunos no acompañados, ¿no? ¿Qué tema este asunto? Ah, Porque ahora se impone eh, un tipo de compañía, inclusive que es esta, ujú, para gente grande como nosotros, bueno, vos no tanto, pero yo sí, nueva, claro, diferente, así que es una compañía diferente. entiendo. Eh, es como que yo quisiera, sabes todo el aprecio que te tengo, quisiera pasar la pantalla y agarrarte y darte un abrazo, o sea que también está esta imposibilidad, esto que decías de estar en compañía. Bueno, Una nosotros de compañía alguna... rara, una compañía sí. distinta, una compañía difícil de entender. Bueno, nosotros de alguna forma también con Fer y quienes nos están escuchando queremos abrazarlos con la palabra, yo diría, ¿no? Digamos, sé que con lo físico a veces hoy en día estamos complicados, si bien que quizás con mucha gente que nos está escuchando lo podemos hacer, a veces queremos abrazarlo con la palabra, porque la palabra para nosotros genera cambio, genera que hagas un duelo, genera que la ansiedad, leo lo que dice Violeta Muratorio, la doctora menciona que la ansiedad que es muy importante, ¿no? Cómo la ansiedad también se la puede discriminar en un tipo de ansiedad, si podemos decir buena, ¿no? Frente, por ejemplo, a mí si hago ejercicio me va a dar una cierta ansiedad porque obviamente voy a tener que exponer mi cuerpo, poder hacer ejercicio, voy a tener que esforzarme, voy a generar una ansiedad, si querés, en los músculos y también una ansiedad de querer terminar porque tengo que hacer otra cosa, quizás, ¿no? Eh, pero también está la ansiedad justamente ¿podemos llamarla patológica? ¿Ver? Sí, está la ansiedad patológica, ¿no? No sé cuáles, es verdad, pero no sé, no quiero pasar a la patología porque no sé cuáles se van a despertar ahora. Si la Ujú. ansiedad es lógica de la O situación podemos, por incertidumbre o se me va a instalar un estado de ansiedad después de esto. ujú, Este, el tema hoy, no me quiero olvidar de esa palabra, cómo siento cuando superé o cerré el duelo. Bueno, habría que verlo, cómo se resignifica eso y yo ujú, supongo que habrá alguna respuesta para elaborar. ujú, Pero me vuelvo a la ansiedad y digo, las dos formas de ejercitarse la ansiedad van a ser una, poner el cuerpo en movimiento para bajarla y la tensión psíquica a partir de la palabra que bien vos mencionabas, que no claro. hay otra forma que poner afuera en palabra lo que se siente. Eso que se angosta, ¿no? Esa angustia, eso que se Ujú, angosta, que viene como respuesta a una señal no muy conocida, en algún punto la ansiedad, que tiene que ver con, no se sabe qué, no sé si la ansiedad y la angustia, qué viene primero, ¿no? ¿Dónde se instala? Este, pero hay que ponerla en palabra, hay que tratar de sacarlo, de que la tensión psíquica baje, ujú, claro. y el cuerpo como un elemento, como instrumento que tiene la Ujú, psiquis para expresarse, tiene que encontrar una forma de expresión, ¿no? Que es claro. el hacer. Pero acá se plantea otra cosa interesante, amigo Luciano. Ujú. Sin ¿Cuál, entrar en Fer? cuestiones muy analíticas, entra a jugar otra cuestión que es el hacer, ¿no? Esa instancia superyoica de que, no quiero ponerle ahora nombres muy específicos, pero Ujú, pareciera que hay que hacer también, ¿no? Y entonces eso genera también más ansiedad, el claro. hacer permanentemente, porque hay mucho tiempo, y esto también lo quiero pegar con algo muy interesante que hoy me comentaba, que tiene que ver la percepción del tiempo, ¿Qué cuál? el tiempo que hay durante el día, cómo uno lo transita, y no estamos muy acostumbrados a hacer nada. Ujú, Porque hay una instancia que es mucho más severa,
que Sí, es el que hay que hacer claro. y que se nos pone hostil y se nos pone complicado. Hay que hacer. Muchas personas, Fer, cuando me llamaban por consultas nuevas, la verdad que me sorprendió mucho las consultas online. Y, y preguntaban, dice, bueno, licenciado, ¿qué tengo que hacer? Ok. Porque tengo que hacer algo, porque parece, ¿no? Está muy bien, mucha gente salió, digamos, a poder dar respuesta, a poner palabras a esta cuestión tan nueva, mucha gente dio tips, pero parece que como el que hacer hay que hacer algo impuesto, y yo lo que en principio hay que ver qué uno quiere hacer, y ahí es conectarse con algo que quizás mucho tiempo no se conectó, ¿no? Conectarse con el deseo. Y cuando hablo de deseo, recién Caro, creo que gusto saber que estás, Caro, preguntaba cómo sabe si se supera el duelo. Y yo creo que el duelo se supera cuando uno pudo aprender cómo transitar esa etapa y darse tiempo para transitar esa etapa. Porque darse tiempo a veces es difícil, ¿sí? Y todos hemos vivido duelos. Segundo, es poder aprender a conectarse con uno mismo, conocerse. Y creo que la tercera y más importante, conectarse con lo simple de la vida. Ya Lacan decía que poder conectarse con el goce de la vida tiene que poder disfrutar de los momentos más simples, ¿no? Y creo que esta pandemia, y haciendo alusión a Slavoj Zizek, psicólogo y doctorado en psicología esloveno, conectarse justamente con lo simple tiene que ver con poder empezar a bucear en uno, hacer una introspección profunda para poder encontrarse, obviamente, con quizás las hojas de una determinada, no sé, de un árbol, la mascota, ¿no? El perro, poder jugar con él, las personas que tenemos al lado, poder tener una linda charla, tomando unos mates, o quizás haciendo un mandala. Eh, Cualquier cosa que uno pueda conectarse con uno mismo, ¿no? Pues puede pasar que todo eso hasta sea insuficiente, porque viste cómo es esto del deseo, cómo se juega, el tema de la falta. Siempre va a faltar algo, ¿no? Siempre va a haber Pero un la hueco. sabemos que es el impulso para poder, ¿qué hace la falta para ustedes? Pues el faltar algo siempre es el impulso del desarrollo psíquico. O sea, nos impulsa a otra cosa la falta. Yo tengo Ahora, una, yo tengo algo para discutir y hacer, viste que a mí me gusta hacer lío. Yo creo que es la falta para la falta, digamos. ujú, Nos impulsa para la falta. a ver, Porque va a ser ese hueco que al que nunca vamos a llegar, digamos, es la falta, ese vacío ujú. que se toma, sería complejo desarrollarlo, pero es como para tirar y molestar a las personas, digamos. Vamos a, ¿qué les falta hoy, chicos? Y mujeres, hombres, colegas, ¿qué le está faltando? A ver, La la falta falta es el deseo. de Floor Shower. eh, Violeta dice, falta también, nos impulsa a una búsqueda muy interesante. Es lo inalcanzable, pero porque por eso la utopía, bueno, pero en realidad, para entrar un poquito, ya que hay, supongo que hay psicólogos que nos están viendo, y digo, si lo vemos desde el deseo es el salto, digamos, la falta es el salto, a ver, entre deseo y deseo está la falta, quiero decir. O sea, Ujú. no hay, no, ese vacío como se va a conectar con la vivencia de satisfacción y demás, digamos, ese vacío no está inscripto, no está. Algo que no está, que no se va a Hay algo que no poder está. encontrar. Bien. Entonces, Eso está en la eh, cuestión del aparato psíquico, Fer, ¿no? claro, está en el aparato psíquico. Desde lo coloquial me parece bien lo que decía, decir, como motor, como motivador hacia el encuentro de algo. El tema es buscando siempre qué y alcanzar qué, ¿no? Hasta dónde, porque pareciera Claro. que siempre va a faltar algo. Ujú. Esto habíamos llegado acá,
puede ser una gran motivación si se tiene una mirada positiva. Bueno, es una visión, sí. Ujú. A ver, es una visión más, ¿cómo entrenás esto de lo positivo? Porque esto, ¿sabes qué? Viole, a ver qué te parece esto, Luciano. El tema de cómo pegar las neurociencias con nuestro marco teórico que es el psicoanálisis, ¿no? Ujú. Ahí Claudia dice, falta proyectarnos, hay incertidumbre. Claro, sí, sí, sí. Me perdí. No, esto de las neurociencias con el psicoanálisis, quiero decir, a ver si coincidís con esto, hoy el cerebro está confundido. A ver. Hoy el cerebro, porque me lo despertó esto de lo positivo. Yo no sé Ujú. cómo está, mi cerebro no está confundido, tiene una confusión, es decir, hoy está muy en boga el tema de las neurociencias. El cerebro sí se entrena, se le miente, el cerebro nos miente, digamos, es un músculo importante. Ujú. No es tan fácil esto de ser positivo, ¿no? Como que si yo digo, ahora voy a ser positivo, por cuánto voy a tener una mirada, ahora tengo que entrenar el cerebro para estar en esa situación. Una de las cosas que está pasando mucho es, gracias Viole por decir que genio, pero y que lo pego con la percepción del tiempo y todo lo que venimos hablando, es el sube y baja de las emociones diario, a Claro. diario, en el día, al otro día, si la mente nos miente a veces, nos juega mucha mala pasada, si realmente nos engaña, y nosotros también tenemos que tratar de engañarla, porque si no nos lleva puesta. Tenemos que lidiar con eso, con nuestro cerebro y con nuestro aparato psíquico, que no es poca cosa. Este, Así que yo digo, tenemos que eh, tener muchas cosas elaboradas psicológicamente Ujú. para que eso después termine influyendo a nivel cerebral, a nivel sináptico, neuronal, digamos, que haya un cambio ahí. Ujú. Quiero decir, entonces, no es tan fácil ser positivo solamente con que me lo proponga, sino que también hay que tener un montón de trabajo porque tiene que ver con las herramientas que tenemos como para ser positivo o Ujú. negativo, o lo que fuere, pero para ser positivo tenemos que tener herramientas para poder estar en ese estado, que se puede Claro. conseguir por varios lugares, digo, por nuestra terapia, haciendo yoga, haciendo meditación, digo, cada uno encontrará su mejor manera de encontrar un bienestar y con eso trasladárselo como señal al cerebro y que el cerebro Ujú. reaccione en función de todo este Eh, juego. sí, yo creo que también, hablando de un poco de neurociencias, las neurociencias, si bien aportan a la posibilidad de poder entender el funcionamiento del cerebro, sabemos que mucha gente, por ejemplo, puede activar la hormona de la felicidad haciendo Ujú, ejercicio, comiendo chocolate o teniendo sexo, ¿no? Yo siempre ujú, uno de alguna forma puede estimular los estímulos valga la redundancia, del exterior para uno poder también tener un estado de mayor tranquilidad y tensión. Hablábamos de bajar la tensión. ¿Por ujú. qué digo esto? Nosotros tenemos en la glándula pituitaria tenemos justamente la hormona de la endorfina, ¿sí? O la noradrenalina que genera mayor bienestar si hacemos ejercicio, ¿sí? Si comemos chocolate o tenemos relaciones sexuales. Eh, yo digo que vayamos a hacer eso, pero sí es importante entender que también somos un cuerpo y el cuerpo también reacciona a veces al lado positivo. Ahora, no es simplemente con eso se soluciona la vida, sino como vos decís, Fer, coincido que uno debe tener bastantes cosas trabajadas, conocerse a uno mismo y saber por qué reacciona a determinados estímulos del medio para poder saber que si la mente se está engañando o si nosotros de alguna forma podemos adelantarnos a ese engaño. Me parece que ahí podría estar un poquito cierta Buen punto, respuesta. pero
buen punto. Viole, gracias por lo que está diciendo y también Carolita ahí también que está hablando de esta cuestión, pero pegándolo con lo que vos decís es una de las herramientas de la que hablamos, que porque si no parecen cosas abstractas, ¿no? ¿Viste esto de los tips de los psicólogos de cosas, son abstractas, ¿no? Claro. Pero un buen tip es esto, saber reconocerlo, saber reconocer lo que está viniendo, ¿no? Esa emoción que está viniendo y hay que decir ahí ¿Por está, qué ¿no? viene? Digamos, ¿por qué viene? Este, Y actuar en consecuencia. viene y con qué viene, pero eso va a ser, lo vamos a tratar en otros temas que tienen que ver con nuestras charlas sobre películas y demás, Ujú, porque ujú, también nosotros trabajamos, les comentábamos a la gente que trabajamos sobre películas. Hay una película muy significativa para nosotros que es It, ¿no? It, esa del payaso. ujú. El payaso ese que te devora, ¿no? Es una Claro. película excelente para ver este tipo de cuestiones, porque cuando al momento de reconocer qué viene, es nuestro payaso que viene a devorarnos, ¿no? Pero por lo menos reconocer que es el payaso ya es una herramienta interesante. Saber qué es eso, It, eso, ¿no? Ya por lo menos ya lo reconocimos y vamos enfrentándolo y dándole Ujú. batalla. Esa es una herramienta. Porque si Sea, no, conocer no al sé. payaso y saber cómo le pinchamos el globo. Claro, porque si no, sin ese paso previo, sin esa herramienta, sin reconocer a qué es lo que... Ujú. ¿Cómo hacemos para Cuando estar hablas de y payaso, no caer en esa... ¿no? Que uno tiene los miedos, las ansiedades, esto que los duelos, esto es el fantasma. Perdóname, repetime eso, estaba viendo la pregunta Sí, este, digo, cuando la del pregunta de la payaso, gente. ¿no? Que a ¿Me podés veces repetir? viene a devorarnos, te referís a los miedos, a esto que venimos hablando, de las ansiedades, de los duelos no superados, de los duelos actuales que todos estamos viviendo, de lo que nos impone la palabra, ¿no? El miedo de la palabra, quédate en casa, esto de la gente que ya también le está cansando, ¿no? Quedarse en casa, porque queremos de vuelta poner el cuerpo en acción en lo que estamos conocidos. Nosotros, los psicólogos, decimos, a veces tenemos miedo a lo desconocido, Sigmund Freud decía a lo ominoso, ¿no? A lo que no se sabe A cómo los minutos. actuar. Ujú. Entonces, eh, creo que a eso te referís, Per. Me refiero a eso y me refiero, sí, claro, claramente me refiero a eso. Ahora, eso se va, el miedo, lo que nos está pasando conecta al nuestro miedo, porque hay un miedo superior, digamos, está el miedo a la Uh-huh. violencia, que es el ¿Cuál es, inconsciente, pregunta de parcial, ¿cuál es el miedo primordial? a la muerte, Claro. a la finitud. Pero es que esto es todo una muerte, o sea, por eso estamos tan así, por eso nos confronta Todo permanentemente el con día. nuestro payaso, porque es el miedo, Y pero no ahora, es el miedo a morirnos del COVID, Luciano, uh-huh, es el miedo a la muerte, es el miedo, esto nos puso y nos confrontó con algo que se puede terminar, tal cual. con la finitud, nos confronta con eso, con lo que se perdió, con lo que nos estamos perdiendo, con que se puede perder, porque esto nos puso que, viste, como si un día para otro se perdió. Sí, se Quiero perdió. decir, quiero decir, una cosa es morirse y otra cosa es darse cuenta que te moriste, digo, que te estás muriendo, Hay ¿no? una Porque diferencia. esto te confronta a que, me estoy muriendo de a poquito, o sea, me estoy muriendo, me estoy dando cuenta que me estoy muriendo, porque muero todos los días un poco con algo, ¿no? Pero del hecho solamente de que el día, por poner ahí por marzo, del 10 de marzo al 14 de Uh-huh. marzo, Vos sabés, murieron Fer, muchas que cosas. Vos sabés, Fer, que mucha gente me ha consultado porque que también, digamos, hablando del proceso del tiempo, ¿no? Antes uno estaba más acostumbrado, bueno, ya tenía los días organizados, yo tengo una agenda que todo el día bueno, voy agendando mis trabajos
y voy sabiendo, bueno, conscientemente vuelco toda mi vida ahí, ¿no? O gente que va a trabajar, gente que también llevaba a los hijos a la escuela, gente que se juntaba los fines de semana con amigos, salía, tenía programas, de golpe y porrazo eso se cortó. Y tuvimos que llevarnos nuestras subjetividades de las familias a casa. ¿Y qué pasa adentro de casa? Se hace un submundo que quizás no estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Nuestra casa, nuestras personas más allegadas, familiares, lo conocemos. Pero ¿qué ocurre cuando empezamos a interaccionar? Ahí dice Mero, bueno, si estas emociones en estos tiempos son sub y baja y continuamente, ni hablar cuando uno tiene chicos pequeños, ¿no? Y Ujú. debe estar feliz para el otro y para el chico, porque los chicos sufren, Fer. Los chicos sufren un montón, sufren por ellos, sufren por nosotros, viste que los chicos sufren porque notan, porque ven y porque no comprenden. ¿Qué tenemos que Lo hacer? cierto es que después se ¿Qué tenemos que recupera, hacer lo ahí? cierto, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo entender, o sea, pues ser directos, ser claros en el mensaje, porque lo que no tienen que tener es un mensaje ambiguo. Mira, los chicos no tienen que tener mensaje ambiguo, no, eh, tienen que comprender. Lo no comprendido es lo traumático, digamos. Entonces, no puede haber un Ah, no, mensaje. lo no comprendido es lo traumático. Y en el chico y en el niño eso que hoy puede pasar inadvertido, después deviene traumático. Ujú. Entonces, lo que no se puede es tener un doble mensaje, algo que se dice para querer tranquilizarlo y no tiene ese fin, porque el otro, el niño no lo percibe de esa manera. Entonces, hay que ser claro, hay que ser un mensaje único y, y también transparentar lo que le pasa a uno. Bueno, uno no puede andar diciendo todo al niño, todo. Claro. Pero tiene que transparentar porque en la ficción, en tratar de fingir el estar bien, el adulto, el niño no lo entiende bien. No entiende, hay un desajuste ahí. Entonces, está bueno transparentar que si uno está bien, y si uno está mal, y si está preocupado, porque uno quiere siempre proteger, ¿no? En el Ah, afán de sí. proteger, por ahí confunde. A mí me gustaría, quienes nos Ahí, están escuchando, los que chicos nos no pueden creer que afuera está el virus. Eso no sé si se puede enseñar. A ver, de Claudia dice, los chicos no pueden creer que afuera está el virus. Eso no se puede enseñar eso no sé si puede enseñar a cuidarse. sí. Este, bueno, explicarle a los chicos lo de que afuera hay un virus, ¿no? Yo tengo una Sí. anécdota, ¿la puedo contar? Contala, Fer. No, Mientras, yo cuando era... mientras Fer Sí, nos perdón. contaba la anécdota, me gustaría saber qué les está sucediendo a ustedes con los tiempos subjetivos, no el tiempo de Sí. levantarse, el tiempo de ir a acostarse, sino qué le está pasando con los tiempos, ¿sí? Me parece que estaría bueno que charlemos de eso. Fer, contanos. No, pero tenía que ver con esto del virus afuera, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al colegio, allá por la primaria, ¿no? O sea, y me contaban lo que era una célula, yo decía, ¿dónde está? Ajá. O sea, me preguntaba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde, qué parte hay una célula? Bueno, trato de ponerme en ese lugar para entender cómo para un niño es confuso esto de que afuera hay un virus, ¿no? ¿Qué Ujú, es? ¿Cómo ujú. explicar eso? ¿Solamente Ven para el gente, niño? ¿eh? ¿Solamente para el niño es confuso? Y si nosotros somos niños grandes, Luciano, me, la, me tiraste una, me dejaste ahí en... Pero está bien, me la Claro. tiraste bien, te la cabeceé. El tema es sí, somos niños, pero lo que pasa que como niños adultos, un poquito más grandes que ellos, ahora tenemos que darle alguna explicación, porque Ujú, está muy raro todo ahí afuera. Ponerse una media en la boca, digo, ujú. una imagen medio apocalíptica, poca gente de pronto, mucha gente, barbijo, un virus. Vos tratando de explicar por qué la gente va así, porque hay un virus. ¿Por qué no voy al colegio? Hay un virus. Claro. Y es complicado el virus, ¿no?
Eh, ¿Cómo va a repercutir en la salud mental de los chicos el aislamiento, el no contacto con el otro, Alicia? Alice, no sé, el otro día vi un video de un niño de un chico que se encontraba con un amigo, me hizo un abrazo y me hizo llorar, la verdad que me hizo llorar. O sea, no sé cómo va a repercutir. No sé cómo va a repercutir. Quizás deslizando un poco de la respuesta, quizás se me ocurre que la verdad que no sabemos. Sabemos que esto repercute, o sea, esto repercute en la salud mental de todos. Lo que sí podemos repensar la idea de resiliencia. Es decir, poder pensar que estamos todavía en el proceso, estamos todavía en el transitar esta situación que es difícil para los chicos, para nosotros y para todos, donde el enemigo es invisible. Yo creo que hay tres enemigos. El enemigo invisible que está afuera que no lo vemos. El enemigo de los que están, con los cuales nos tenemos que relacionar con compañeros de trabajo, con gente que amamos, con gente que relacionamos con el otro. No Mm. sabemos si está el enemigo ahí, pero no sabemos si nos puede atacar. Entonces tomamos distancia. A mí me ha Claro. pasado cuando he tenido que salir a trabajar, que la verdad que lo disfruto mucho. Al principio me palpitaba el corazón, me había tensionado, confieso, pero bueno, después cuando uno va tomando conciencia que lo que uno va haciendo es lo que siempre hizo y se acomoda, es una acomodación y adaptación del trabajar, de relacionarse con el otro, ya uno se le va. Pero cuando me crucé con la primera persona que veía después de 2 semanas, fue una alegría inmensa. Quería charlar de todo. ¿Y qué es lo que me impulsaba? Me pregunté. Yo creo que es la humanidad. Es de lo que estamos hechos. Creo que Mm. combatir el enemigo invisible, el enemigo con el otro, o el enemigo del discurso, del miedo del discurso, es justamente encontrarnos con el otro, como lo estamos haciendo ahora, de hacernos preguntas, de tratar de buscar respuestas, de hacer tips en casa de ejercicios, de cocinar, de poder hablar con la gente que queremos, de hacer Zoom videos, de poder leer un libro, de repensarnos. Pero yo creo que en la cohesión social, en el entramado social, en la célula social, creo que está la respuesta, el unirnos, el poder charlar, el poder repensar, porque como dijimos de un principio con Fer no tenemos ninguna respuesta, solamente nos juntamos a charlar con ustedes, a leerlos, pero creo que en el accionar mismo del vínculo con el otro nos estamos curando un poco. En este momento yo me siento alegre, por ejemplo, no sé ustedes. Siguiéndote, me gustó mucho tu razonamiento, Luciano, y acá, ¿por qué hablar de enemigos? Porque viene con esto, a ver, verá, eso nos paraliza, ¿no? Después estaba súper emocionado, parecía que lo había llevado a Disney, claro. Bueno, pará, porque no todos reaccionamos de la misma manera a la cuestión. Generalmente, y también está la plasticidad de adaptarnos nuevamente. Ahora, en el discurso, cuando arrancábamos al principio sobre el tema del discurso, que a qué le tenemos, si le tenemos miedo al virus, si le tenemos miedo al discurso, en ese discurso está incorporado, que ahora se está viendo mucho, sobre lo pecaminoso del encuentro, ¿no? Ojo, no estoy poniendo una posición, no nos podemos encontrar porque estamos en pandemia, pero nos queremos encontrar. Claro. Si decimos que en el entramado está la solución, los vínculos curan, dice la licenciada Karina, eh, pero de pronto lo contradictorio y lo ambiguo y confuso del discurso es no te podés cruzar con nadie, porque en realidad es ese, Luciano. Vos no te Claro. podés cruzar, no te podés acercar a menos de 2 metros. Ujú. Claro.
Entonces, parece que el discurso no hace, pero hace mella y hace mucha mella, mucho daño, porque conecta con otras cuestiones. Entonces, en eso que decía que para los niños era ambiguo y confuso, lo no entendido es traumático, para nosotros que fuimos niños, que ya sufrimos otras ambigüedades, hoy esta hace daño también. Ujú. Hace daño porque no sabemos, porque queremos encontrarnos, no podemos encontrarnos, necesitamos el vínculo, el sostén del otro, necesitamos hablar con el otro, escucharnos, y nos tenemos que reprimir eso. Tenemos que reprimirlo, y ahí sí volvemos a la psicología. Entonces, eso lo tenemos que reprimir. ¿Cómo sale después, Luciano, eso? ¿Cuál es la respuesta del aparato psíquico a eso? Y la Gran respuesta la pregunta. estamos viendo, en la sociedad la estamos viendo. ¿Qué vamos a ponernos a... Para no poner posiciones, digo, pero no puedo ni criticar a la gente que sale a correr. Pasaron 85 días, Luciano. Ujú. ¿Cómo juzgar a las personas que necesitan urgente salir? Claro. Es decir, es una respuesta ante tanta incomprensión, porque volvemos también a lo del principio. No estábamos preparados, no sabemos ninguno de nuestras generaciones qué es una cuarentena. No teníamos ni Ujú. idea. Parecía divertido, parecía que íbamos a ver muchas películas, parecía que iba a estar No estábamos de, entretenido. ¿Eh? no estamos de vacaciones, como se decía. No, Ah, parecía que claro, iba. no estamos de vacaciones, no estamos de vacaciones. Pero parecía que, bueno, al principio, pero empezamos a sentir incomodidad, ¿no? Día a Ujú. día se siente incomodidad, el estrés necesita ser liberado. Estaba viendo lo de Lore, que se llama como yo, Ortega, mira. Ujú. El vínculo con el otro, como con todo esto, no empecemos a valorar tantas cosas. Bueno, sí, una de las respuestas a todo esto y conclusiones que vamos a tener es que sí tenemos que valorar otras cosas, pero también tengo mis dudas, porque acá tengo un poco, entro a filosofar un poco. Yo creo que todo se va a ir acomodando y todos vamos a volver más o menos a la normalidad, digo, conductual de antes, digo, no es que nos vamos a poner más sensibles un pétalo de Ujú. rosa al principio, por ahí sí, pero después más o menos todo volverá a cómo éramos, porque en realidad es como somos, no como éramos, es como somos así. Claro. Este, eh, el vínculo es Sí. importante, con el otro hay que valorar las cosas, sí, y hay que valorar los vínculos esos. Yo quiero ver a mis hijos que los tengo lejos y necesito Vos sabés, abrazar. Fer, que Juan Cruz, que dice que él necesita, como un niño, poder hablar con el otro y estar con el otro, ¿no? Juan Cruz está en España. Juan Esperemos Cruz verlo preguntó pronto. eso. Juan Cruz dice, ¿sí? Oh, Eh, los ¿cómo dijo tapabocas, Juan Cruz? cállate. ¿Eh? Los ¿Qué? tapabocas, cállate, dice Alice. No te expreses. Leandro Rus, ¿sí? ¿Cómo? Estamos a un distanciamiento físico, no social. Tenés razón. Estar cerca, podemos estar cerca del otro a través bueno, de estos medios, ¿no? Estamos frente a una situación física, no social. Hemos podido encontrar la forma de estar cerca sin estar físicamente. Sí, Leandro, sí, claramente. Pero, ¿sabés qué pasa? Somos hechos para el contacto físico. Somos hechos para el contacto Fuimos físico. criados de esa forma, ¿no? No ¿Eh? conocemos otra. Fuimos criados de esa forma y no conocemos otra. No, bueno, es que, bueno, desde el marasmo, o sea, desde Sí. aquella, desde que nacemos necesitamos el contacto inmediatamente con el otro, si no morimos, es decir, no, ojo con eso de, porque podemos estar conectados así todo,
no sé, por la eternidad. Y no lo vamos a tolerar. Necesitamos el Ujú, contacto, el charlar con un amigo, ujú. darle un abrazo, abrazarlo, tocarle la mano, pegarle la espalda. Digo, el contacto siempre tiene que estar. Alice dice, entonces decía lo de las tapabocas, es un callate, Ujú. no te expreses, pero que simbólicamente, porque tiene que ver con el discurso, Alice, Luciano, es lo que venimos hablando. Ponete una cosa en la boca, es Sí. cállate, no te expreses. Simbólicamente te está diciendo eso. Ujú. ¿Qué dice Juan Eh, Cruz desde España? que para él es una Creo yo, necesidad. ¿eh? Para él es una necesidad tener el contacto con Claro, el otro. claro, bueno, él es un adolescente, Ujú. y el adolescente necesita tirarse encima del otro, pegarle al otro. Viste que los adolescentes se pegan para decir te El quiero, decir, contacto, sí. se tiran uno Bueno, arriba del otro, se golpean. Necesitan. Y pobre Juan Cruz, este, porque el ejemplo de Juan Cruz me sirve para decir esto. A todos nos golpeó fuerte, en algo que decís justo ahí. Y cuando digo lo de Juan Cruz, digo, él viaja a Barcelona para estudiar allá y demás, y entró en una habitación 4x4 hasta el día de hoy. claro. Es increíble, Él es está en increíble, es España bravísimo. en una habitación 4x4. Sí, sí, en un Y, departamento, en su habitación, después de haber yendo con un montón de proyectos para estudiar en Barcelona, y lo agarra la pandemia. claro. Así que imagínate cómo la viene peleando ahí. Me imagino que el padre le quiere dar un gran abrazo, ¿no? El padre lo quiere repatriar. Bueno, vos sabés bien, Luciano, que me estás ayudando un montón con eso. Juan Cruz, Luciano me ayuda un montón para que yo no me derrumbe, pobre. Me ayuda a Eh, repatriar al hijo. A ver qué dice Julio ahí. Se necesita el vínculo para hablar al otro nuevamente y volver a escucharlo y cambiar nuestras conductas. ujú. Bueno, nosotros no Eh, somos muy conductuales, pero digamos, la respuesta, que es la conducta, es a partir claro. de, de la valoración del otro y darle entidad al otro, ¿no? Hay algo que me parece, Fer, que es mucho, que es muy profundo y creo que a todos nos toca en este momento, que tiene que ver con Juan Cruz, acá, obviamente, tu viejo un grande. Eh, creo que llegó el momento de pensar todos, y no los psicólogos, todos, qué es lo que nos está pasando. Y hay algo que movió los cimientos de la humanidad, que movió la estructura en la cual estábamos parados. Que si lo ponemos en términos mundiales puede ser el capitalismo, el neoliberalismo, ¿sí? Parafraseando un poco a Slavoj Zizek, recomiendo esa lectura, búsquenlo. Él profesa que llegó el momento de un cambio en la humanidad, el momento de repensarnos juntos y no desde el si tengo el mejor celular, el si puedo, digamos, vivir en la mejor zona, el si me puedo ir de viaje. Yo creo que esta pandemia nos volvió a unir en un momento donde nosotros habíamos perdido el individualismo. Un momento hablaban de la de, digamos, de esto que vemos mucho en la clínica, el ataque de pánico, la ansiedad. Y nos queda poquito, Fer, pero simplemente quiero comentarles que, al menos de mi palabra, que creo que llegó un momento para seguir repensándonos y poder hacer un cambio sustancial, el querernos, el poder profesar estar con el otro. Fer, no sé si querés decir algo. No, estaba viendo, Nos Carolita queda te dice, Luciano. ¿Cuánto? 9 segundos. 9 segundos. Chao, Claudia, que también me sostiene, Luciano.